Para empezar nuestras tareas, vamos a cantar en primer lugar, que nos sirva de himno y de oración, Pascua Sagrada, Fiesta de la Luz. Si tenéis vuestros móviles y lo buscáis, así nos unimos a este cuidado con la tierra de usar el menor papel posible. Pascua Sagrada, oh fiesta de la luz, este es el día del Señor. Despierta tú que duermes y el Señor te alumbrará. Aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, oh fiesta universal, este es el día del Señor. El mundo renovado canta un himno a su Señor. Aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, victoria de la cruz. Este es el día del Señor. La muerte derrotada ha perdido su aguijón. Aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, eterna novedad. Este es el día del Señor. Dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Aleluya, aleluya. Pascua Sagrada, cantemos al Señor. Este es el día del Señor. Vivamos la alegría dada luz en el dolor. Aleluya, aleluya. Buenas tardes a todos. Pues vamos a empezar esta jornada, la primera de las 3 jornadas de patrimonio, de mística y patrimonio de la Cátedra Juan de Yepes, ¿no? Fijaos que en este primer encuentro, en esta primera jornada, vamos a tener la conferencia en este aula, que para mí como murciano es un lujo estar presente. Pues ya conocéis a don Juan Carlos García Domene, todo lo conocéis, pues yo, que puedo decir de él más, ¿no? Y también pues a don Javier Marín, ¿no? Que son los impulsores de esta cátedra que realmente desde el 2019, si no recuerdo mal, firmamos pues la diócesis de Cartagena con don José Manuel, nuestro obispo aquí de Cartagena, en España, el padre provincial de los Carmelitas Descalzos de la provincia ibérica y las Carmelitas Descalzas del monasterio de la Encarnación en Algeciras. Es una cátedra que tiene como esa misión de la difusión, del dar a conocer el patrimonio de la mística en nuestra diócesis y también, ¿por qué no?, con un aula peregrina en distintos lugares, ¿no? De la mística y sobre todo pues, de San Juan de la Cruz y toda su influencia. Por eso hoy vamos a tener una conferencia muy particular y muy rica sobre Ángel Romero y María Seiker, Un amor, 2 caminos de santidad. Y sobre todo está encuadrada en este año de preparación para la conmemoración del 90 aniversario del martirio de don Ángel Romero Elorriaga, clave en la historia de la congregación de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, y que desde este contexto histórico murciano pues nos revela esos signos de una honda espiritual personal y familiar, íntimamente ligada entonces y tras su muerte al itinerario de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y esto puedo dar testimonio también pues que en Navidad pudimos compartir unas jornadas también de reflexión, de meditación sobre don Ángel, ¿no? Por eso vamos a dar la palabra a nuestros conferenciantes y sobre todo pues a acogerlos desde una experiencia compartida. Os invito a una experiencia compartida. Aquí el sentido formativo es entrar dentro de una experiencia, de un camino de vida que nos forma hacia el interior. Y ese interior, como decía San Juan de la Cruz, es para encontrar ese Dios escondido, que os contamos por medio de los grandes testimonios de don Ángel y también de María.
pues muchas gracias y damos la palabra pues a nuestros conferenciantes. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde y por empezar este ciclo de la Cátedra Juan de Yepes, que tendrá 3 estaciones. Hoy tenemos aquí una reflexión, mañana tendremos la visita a una exposición muy particular en el espacio museístico de la Sangre, en la Parroquia del Carmen, y tendremos también Orar en la Encarnación el próximo viernes. La información está toda en nuestra web, está toda circulando por las redes y probablemente tanta información a veces nos hace que despreciemos los reclamos que nos llegan. Pero vamos a entrar en materia. Vamos a hacer a la limón no una conferencia, porque si no yo tendría aquí unas cuantas páginas, tendría un archivo, tendría un PowerPoint, tendría tantas cosas, pero no vamos a hacer una conferencia al uso, ni por mi parte, ni por la parte de Javier. Aquí tenemos unos maceteros que luego utilizaremos para plantar en el jardín, estando en primavera, tantas cosas. Yo lo que quiero es abrir mi corazón a lo que supone una experiencia que es riquísima para esta diócesis, trascendental para la congregación de las Hermanas de Cristo, las Hermanas Apostólicas de Cristo crucificado, e importantísima, particularmente la figura de don Ángel, para los laicos profesionales. Yo creo que hay que partir de que estamos ante una figura que es concretar ese carisma de ser cristiano en la vida pública. Y no solo en la vida pública por la profesión, sino también en la participación de la vida pública con el compromiso social y político. De esto me gustaría luego hablar un poquito. Pero para empezar, me gustaría recordar que en tiempo de Pascua, por eso he evocado el canto de Tesé con el himno de la liturgia de las horas, quisiera evocar que la palabra martirio es una palabra genuinamente pascual, porque el triduo pascual tiene unas vísperas solemnísimas que es el memorial de la última cena del Señor y tiene 3 tiempos importantes, un triduo pascual. La entrega de la vida, el silencio con María y el descenso a los infiernos, el descenso a la tumba y arañarle al alba del tercer día, arañarle la gloria anticipada en Cristo y prometida y constante para todos los seguidores del Señor. Lo que tienen que hacer los cristianos que se han encontrado con Cristo resucitado no es otra cosa que ser testigos de la resurrección. Le ponemos la palabra mártir y la cambiamos por testigo, y la palabra mártir la tenemos siempre vinculada a la muerte cruenta, violenta, con saña contra la fe, donde un inocente como Cristo tiene delante, probablemente, ¿cómo lo diría? Tiene delante el mismo horizonte de Cristo. La Iglesia, cuando tiene que beatificar o canonizar a un mártir, no necesita milagros, ni los pide ni los espera. Necesita testimonios de 3 cosas. El mártir, el mejor de los testigos, ha derramado de una vez la vida y la sangre por Cristo, confesando la fe. Viva Cristo Rey, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Se le exige al mártir que no haya otras razones para que lo hayan llevado a la muerte, sino que la primera sea odio a la fe o incluso odio a la Iglesia. Y se exige que ese testigo, el mejor testigo, haya perdonado a sus verdugos y haya muerto en la paz.
Un profesor de religión que yo tuve hace años, fíjate si hace años que yo hacía segundo de bachiller, cuando el bachiller se empezaba a los 10 añitos, en el instituto don Jaime Brotons. Don Jaime Brotons, para convencernos de que teníamos que hacer la confirmación, nos decía, en la guerra civil, los cristianos apóstoles que no estaban confirmados entregaban su vida, pero en rebelión, renegando, rabiando. Pero los que tenían la asistencia del Espíritu Santo por el sacramento de la confirmación y habían sido sellados con el don del Espíritu Santo, morían en paz, morían en gracia, morían perdonando y morían bendiciendo a Dios y confesando su nombre. Ángel Romero Elorriaga, otorrinolaringólogo, que jamás dijo la Madre María esa palabra. Mi marido es especialista en garganta, nariz y oídos, para que lo entendiéramos. Pues el otorrinolaringólogo tiene una vida, pues como cada uno la tenemos. Uno tiene que dar frutos y flores donde lo han plantado. Y ahí tiene que dar fruto y ahí tiene que florecer. Y a él le tocó una minoría selecta de alto nivel económico, emparentado con la nobleza, y una situación privilegiada para poder creer, para poder estudiar y formarse, y también para tomar una posición que le destacó siempre en el ejercicio de su profesión como médico. Un día a la semana, eso sí que es un diezmo, un día a la semana, Ángel pasaba consulta gratis. Si leéis este librito y os hace llorar como a mí, cuando lo he vuelto a leer me ha vuelto a hacer llorar, si leéis este librito, recordaréis de testimonios de la Madre María y de algún otro que les preguntaba, Murcia es como es, todos lo sabemos, el municipio de Murcia tiene 80 kilómetros en dirección desde los pies de Sierra Espuña en Barqueros hasta la playa. Y en ese momento aún era más grande. ¿Cuánto te ha costado el viaje de venir? Toma, en lugar de cobrar, en lugar de aprovecharse, un día a la semana pasaba consulta gratuita. Porque el testimonio no hay que hacerlo de forma ordinaria ni extraordinaria, sino de forma natural. Cuando la fe entra en tu vida se hace natural con los valores del reino, con los criterios del Evangelio y con la intimidad con Jesucristo. Y que eso lo tenga un laico, que lo tenga un médico de primera, que tiene la ilusión de comprar la casona de Villapilar, que tiene la gran ilusión de unirse a esas zonas aterrazadas que hay en el pie de monte de la sierra entrañable, y que en esa sierra que tiene, yo creo que un alma mística como no hay otra sierra en todo el sureste español, donde ha habido templos grecolatinos, donde ha habido espacios de tradición en la vida de los eremitorios, donde órdenes como los franciscanos, órdenes o congregaciones propias como los Hermanos de la Luz, y así sucesivamente podríamos decir, y quiero recordar aquí la última de las iniciativas de las que hemos sido testigos, que es don José Sánchez Ramos, en el desierto de La Paz. Esa sierra que está tocada, él, sin saberlo, la iba a enriquecer con la aportación más genuina de una congregación que gracias a su muerte se iba a traducir en flores y en frutos. Pero vamos un poquito a presentar lo que creo que es un documento minoritario y fuera de la congregación más desconocido, que es este Vía Crucis
que es un paralelo de la pasión de Jesucristo con la pasión de Ángel Romero. El testigo de la resurrección, el testigo de Jesucristo muerto y resucitado, el testigo del Señor en el mundo, tiene que seguir a Cristo en primera semana, que diría San Ignacio. Conocer el desorden de tus operaciones. Y el Señor nos dice, conviértete, pero el Señor nos dice, con todo el caudal de misericordia, quedas perdonado, quedas reconciliado. Primer tramo, te encuentras con el Señor y el Señor te da la vida. La segunda semana, dice Ignacio, hay que seguir a Jesús por los caminos de Galilea. Hay que dar la cara por Cristo en medio del mundo. Y no hay otra. Y donde te han plantado tienes que florecer. Y no hay otra. Y te han plantado en una vida profesional, en una vida familiar, en una vida de una comunidad, una tradición y un tiempo. Y luego, en tercera semana, hay que sacar pecho y hay que decirle a Jesús cuando se entera de que han asesinado en un terrorismo de Estado a Juan el Bautista y que lo han matado en la cárcel. Y Jesús dice, voy a Jerusalén, y hay que decirle en tercera semana al Señor, vamos nosotros contigo. Para llegar a la cuarta semana y descubrir que la gloria hace que glorifiquemos al mundo y que veamos a Dios en todas las personas y en todas las circunstancias. Voy un poquito a un paralelo. Desconozco quién lo hizo, porque esto de firmar los documentos como hermanas apostólicas de Cristo crucificado está muy bien, pero es como cuando en una editorial te mandan un original, dice, autor, un cartujo, un carmelita. ¡Hombre! Pues bueno, a quien lo hiciera, gracias. Pero no se pierde santidad por decir, respondo de lo que he escrito. Y si está alguna autora por ahí o colaboradora, pues... Paralelo de la pasión de Jesucristo con la pasión de Ángel Romero. Tiene todas las estaciones, incluida la 15ª. Yo creo que la resurrección de Ángel Romero, la glorificación, asociándola a la resurrección de Cristo, vendrá próximamente. Aún espero que sea en el 26, la beatificación con el grupo de los mártires de la diócesis de Cartagena. Porque hay algo en Ángel muy importante. No es un francotirador. Siempre tuvo una familia aparentemente sin hijos y en un matrimonio aparentemente estéril, siempre tuvo la casa llena para que acudiera gente. Porque una cosa es la fertilidad y otra es la fecundidad. Aquí que estamos muchos célibes por el reino y muchas consagradas y consagrados, sabemos que no dejaremos nuestros apellidos en el linaje, pero sabremos en el último día que hemos ejercido la maternidad y la paternidad espiritual y que hemos hecho fecundidad en los valores del reino. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando y proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Ángel era muy piadoso, un buen cristiano, un médico extraordinario. Tiene innumerables casos de operar a pobres y cuando le preguntaban qué les debía, le decía, ¿cuánto te cuesta el viaje de donde has venido? Pues toma para que lo pagues. No les cobraba ni una peseta. Si alguno hay que no sepa lo que es una peseta, nada, un chavo, un céntimo. 1,6 céntimos de euro. No les cobraba una peseta, además les daba la comida. Cuenta esta crónica que iba a la casa y decía, María, ¿qué has hecho de comer? Vamos a darles. Esta fue la mejor propaganda que siempre se hizo. Pero luego era un vividor en el más etimológico y bello sentido de la palabra. Le gustan los viajes, le gusta vivir bien, le gusta todo lo que le puede gustar a un hombre que ha dilatado la humanidad.
Porque ya está bien de santos timoratos. Ya está bien de santos que parece que tienen que negar la humanidad para afirmar el seguimiento de Cristo. Leedlo, por favor. Un jinete y ella, una amazona. Le regala un caballo maravilloso. Pavito, creo que se recordaba el nombre. Jesús en el huerto de los olivos. Cuando lo van a prender a Jesús, lo conocemos, él había orado diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y de don Ángel se cuenta, se fue al crucifijo, lo cogió y lo besó diciendo: Señor, hágase tu voluntad, lo acepto. Leed con detalle, con los ojos del amor, leed con detalle cómo fue el proceso. Si es que hasta tenían misa en la cárcel vieja, en esa cárcel que ahora se está transformando en un espacio de arte contemporáneo, con una singular exposición de Javier Plensa, que no sé si hará o no las puertas del santuario de la Veracruz con unas manos, no sabemos si lo hará, pero esto parece que van introduciéndonos. Pues en esa cárcel, cuando vayamos a ver belleza contemporánea, artística, ajena a veces a muchos compromisos personales, es el lugar para hacer oración. Y esa oración, y lo digo desde aquí, va a quedar grabado para que haya una placa cuando esté beatificado y esté ahí la memoria de don Ángel y de sus compañeros, entre los que también hubo un sacerdote. Ningún laico, ningún sacerdote, ningún religioso o religiosa es perfecto. Porque en la santidad, ni siquiera en el martirio, canonizamos la perfección. La heroicidad de virtudes sí, pero la perfección no. Ninguno era perfecto, pero todos son imprescindibles para nuestra vida. Te tienes que entregar. Si vienen a buscarte para darte el paseo, tienes que buscar una recomendación y decirle a alguien de izquierdas de confianza: llévame a la cárcel, que así estaré más seguro que en mi casa. Porque vivir en la Trapería, o vivir en la calle Alfaro, o esconderte en unos portales de la Plaza de Santo Domingo que no puedes abrir los balcones porque te estás significando, tú ya no estás seguro, porque el Comité Revolucionario puede venir a por ti. Y estamos hablando de los 6 primeros meses, todo el ciclo del año 36, después del 18 de julio. La acusación que le dieron era falsa. Él ha sido instigador del alzamiento de las tropas de los militares que son fieles a Franco, del alzamiento nacional que hemos dicho en ocasiones, y es cabecilla en Murcia. Y no era así. Si María se entera que le dice Enrique de la Cierva: oye, que mañana va a haber un alzamiento nacional, nos vamos a recoger, por eso me vengo de la playa. Él ni lo sabe. Y uno no cuenta mentiras para lavar la imagen, porque la verdad es lo único que tiene los pies muy largos. Se entrega, y se entrega sin oponer resistencia, y sabe que María se queda desprotegida. Ya la ha hecho heredera universal, como luego María hace heredera universal a la congregación. Y esa casona de capricho, que hasta tuvo entronizada una imagen del corazón de Jesús que todavía está hoy, es iniciativa de Ángel. La segunda estación, Jesús traicionado por Judas y arrestado. ¿Quién traiciona a Ángel? Lo oyó una de las que estaban fregando las escaleras y fue a denunciarlo a la policía y claro, se lo llevaron a la cárcel. Y hay un Sanedrín. Hay algo que hoy no lo concebiríamos así. El jurado popular o consejo popular revolucionario
es una figura contraria al derecho. Ni en las peores dictaduras del siglo XX se mata a nadie sin derecho a un abogado defensor. Y él no tuvo abogado defensor. Me enseñó los papeles que habían dado a los testigos falsos. Y el domingo, a las 10 de la mañana, fueron cumplimentadas las sentencias dictadas por el Tribunal Popular de Murcia contra los 10 condenados a muerte, entre ellos Ángel. María sí vio los documentos. Porque la acusación es tan frágil como el recordar que el papel todo lo soporta. Cuarta estación, están esperando indultos, podría cansar, pero voy a dejar que Javier luego tenga su parte. Es negado por Pedro. Mirad qué detalle, porque hay un paralelismo tremendo. Cuando fueron a sacar a Ángel para matarlo, le dijeron a un tal Crisanto: ¿no te acuerdas que hace días salvó a tu hija? Y él dijo unas palabras que parecían un remedo del sumo sacerdote. El pueblo necesita sangre. Cuando dicen, está bien que muera un justo por el pueblo. Jesús es juzgado por Pilato. El sufrimiento de Jesús es tan injusto, es su tan injusto juicio ante Pilato, que me trae el recuerdo de lo que fue nuestro mártir Ángel, que se asemejó a ti en la noche de estar en capilla en la cárcel. Estar en capilla es una expresión universitaria. Como estamos en un centro afiliado a Salamanca, en la Catedral Vieja de Salamanca hay una capilla donde el doctorado se encerraba durante una noche entera, con pan y agua. Y tenía que preparar la defensa de su tesis a la mañana siguiente. Luego vendrían los vítores con la sangre, con la sangre de toro y con una mezcla de pigmentos. Harían los famosos vítores que están llenando la ciudad de Salamanca. Pero estar en capilla era porque en una capilla aneja al altar mayor de la Catedral Vieja de Salamanca, el doctorado se encerraba. Ahora los pobres alumnos que tienen que hacer los exámenes de grado, les damos una hora para que se encierren y entren en capilla antes de poder cantar su tema y sufrir todo tipo de preguntas. Pues él entra en capilla, porque en esa cárcel, igual que en esa casa, sigue estando vigente la expresión religiosa. Hay una escena bellísima que se llevan a unos cuantos a asesinarlos y todos los presos están rezando a la vez el Padre Nuestro. Leedlo, por favor, porque esto no se puede olvidar. No hay que olvidarlo para olvidarnos de quienes hicieron esa tropelía, porque en el otro lado de España las tropelías fueron a la inversa y no lo podemos olvidar. La memoria de la reconciliación no dice hay buenos y malos. La memoria de la reconciliación dice somos hermanos y nuestro deber es perdonarnos 70 veces 7. No somos ni buenos, ni malos, ni víctimas, ni verdugos. Somos consecuencia del pecado de Caín y Abel, que siendo hermanos se enfrentan. Flagelado Jesús y coronado de espinas, la guardia de asalto interrumpió con fusiles y encañonaron a los detenidos. Un conocidísimo de él, y también con una calle en Murcia y en muchos lugares, Federico Servet y los otros 9 se ofrecieron a morir por todos para que no se estableciese combate entre los presos y la guardia. Fueron saliendo a uno conforme los llamaban. Había un chico que pertenecía al Partido Comunista y le llamaron para que intercediera. Él, agradecido porque había curado a sus padres, dijo: es cuestión de unos telegramas que vendrán del ministerio. Vinieran o no vinieran los telegramas, nadie les levantó, pero hubo, como en aquel día, lo estamos leyendo esta semana,
En el discurso de Juan 6, de la multiplicación de los panes, en la versión de San Juan, siempre hay un niño, que es un cirineo, que dice: mi madre me ha puesto en la capaza 5 panes y 2 peces. No tengo otra cosa que darte, Jesús. Jesús va a hacer el milagro con nuestra nonada. Y ese chico, aquí, las inspiradoras de este paralelo entre la pasión del Señor y la de Don Ángel, lo ponen como diciendo: queda una esperanza. Es el ángel de la consolación de Getsemaní. Había allí gente que se rebelaba y no quería morir. Y Ángel me decía: María, dile algo. Dile que estamos en las manos de Dios y Él hará lo que convenga. Conviene que nosotros valoremos el arrojo de María, de la plaza de Santo Domingo a la cárcel vieja, a poco ritmo, 6 minutos. Pero a ella la llevan en carreta para defenderla, ella tiene visado para entrar y ahí tienen las famosísimas frases que son el testamento espiritual de Ángel y que son la consagración de María al Señor. Porque a veces creemos que todo se resume en las fórmulas del ritual de órdenes o en las fórmulas del ritual de consagración. Pero donde está la consagración por el bautismo, la consagración por la ordenación, por el matrimonio o por la vida consagrada, es en la vida de cada día cuando se ha hecho carne esas palabras. Pues yo no sé si era Maruja, o era Marita, o era María, pero le hizo prometer que no iba a conocer a otro. ¿O no fue así? Corríjanme las que saben de esto mucho más que yo. Yo cuando lo cuento en Villa Pilar lo pongo un poco más teatralizado y digo: Maruja, no te cases. Maruja, no te cases. No sé cómo se lo puede decir un condenado a muerte, sabiendo cuándo te van a matar, desconociéndolo, perdón. Pero la consagración de María ya está ahí. Voy a ir terminando porque no quiero... Pues tengo un poquito más. Es que ahora vamos a plantar geranios y tampoco quiero yo saber esto cómo va a quedar. Si leéis este librito, vais a encontrar muy bien la descripción sociopolítica de la ciudad de Murcia. Ahora que Murcia es un granero para las derechas, en sus diversos colores verdes o azules, solo un diputado, Virgili, fue en esas elecciones de febrero del 36 el que la Acción Popular de la Confederación, estaban como ahora quieren algunos que estemos, el Frente Popular, una sola opción de todas las izquierdas y una sola opción para todas las derechas. Un solo diputado. Debieran ser 5 o 4 diputados los que tenía la provincia de Murcia en ese momento. Solo Virgili. Ángel iba a ser, por presidente de Acción Popular, iba a ser el que encabezase esa lista. Porque él sí tenía compromiso político, pero no estuvo nunca junto a las tropas de Franco. No le dio tiempo ni estuvo en el complot. Pero quiso. Bueno, decir Virgili aquí sería para echar otra conferencia. Pero quiso el destino, quiso la providencia y quiso Dios mismo que no estuviera en las listas. Con lo cual no tenían tampoco motivo para este asunto. Pero vais a encontrar una descripción tremenda, voy a leer un parrafito, de cómo era la situación política, la situación social y la Murcia en la que vive. Los partidos políticos, estoy en la página 44, los partidos políticos existentes tras la caída de Primo de Rivera eran los siguientes. En el bloque monárquico estaba el Partido Conservador, dirigido desde 1902 por Juan de la Cierva, quien había colaborado últimamente
con el general Berenguer. La dictadura después de Primo de Rivera, hay una nueva dictadura, que es la dictablanda, así la llaman los historiadores y también el pueblo, que es mucho más leve, pero es de otro general. Y acababa de fundar en Murcia un círculo presidido por su hermano menor, Isidoro. El Partido Liberal, siempre a la zaga del primero y de menor influencia, dirigido desde la época anterior a la dictadura por José María Guillamón. El Partido Albista, a la izquierda del Partido Liberal, dirigido por Joaquín Payá. El Partido Católico Social, ligado a la Acción Católica, con un periódico propio desde 1903, La Verdad, con un cierto influjo y dirigido desde hacía poco por Luis Díaz Guirao de Revenga. Y también estaba el Partido Agrario, fundado por Juan Velasco, defensor de los intereses huertanos, sin una definida doctrina política. Ya tenemos ahí el mapa. No es un hombre de política, como hoy decimos, profesional de la política. A él, como le debiera ser a todo buen político, la política le costaba fama y dinero, y le costó la vida. Porque ahora la gente, algunos, porque la vocación política es nobilísima, pero algunos parece que han ido a la política a buscar fama y notoriedad, a buscar un porvenir económico y a buscar un nombre. Porque el asunto es, ¿tú a qué te vas a dedicar cuando no estés ejerciendo un servicio público? Yo se lo digo a los seminaristas alguna vez y me inspiro en algún compañero. Si tú dejases el seminario, ¿qué oficio tienes? Porque los apóstoles, dejándolo todo, lo siguieron y se volvieron a pescar cuando la fiesta se acabó. No hay un político como hoy entendemos la política, o como algunos, por desgracia, la entienden. Hay alguien que ha entrado en política para defender la religión. Hago una pausa valorativa, porque la guerra de España no fue una guerra de religión, fue un ensayo de una guerra mundial y un combate de dos ideologías, pero sin duda un tiro fácil se le daba a cualquiera que profesara la fe católica, porque los únicos que permitían la libertad religiosa eran unos. Tenéis en el librito, y a mí me ha hecho también llorar, cuando se van quemando cada iglesia, en qué fechas, porque todo no empezó el 18 de julio del 36. La figura de Ángel Romero, como la de los mártires, que pronto tendremos beatificados, nos tienen que ayudar a releer el siglo XX, a releer el papel de la Iglesia y del clero. Y cuando digo clero, la vida religiosa en el espacio público. Y hay que leerla con el último eslabón de la tradición cristiana y católica, que es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II nos ha dicho: somos mediadores. Dijo el otro día muy bien el Papa León XIV, le hizo unas críticas un poco inconvenientes, nada diplomáticas, un presidente de una nación muy importante. Y le contestó el Papa: yo no soy político, yo tengo que anunciar el Evangelio, y en el Evangelio dice: bienaventurados los que trabajan por la paz. Si usted quiere, yo me callo y digo viva el emperador. Eso se lo he puesto yo, lo del final, Pero está muy bien que los dos norteamericanos hayan enseñado ya el hocico. Tuve la dicha de estar el otro día en la oración por la paz, casi improvisada, un rosario por la paz que no se me va a olvidar mientras viva, y escuchar de sus labios la locución que os recomiendo. Nosotros somos puentes para la reconciliación. Pero Ángel entró en política no porque lo necesitara o buscara un nombre, porque tenía fama de médico bueno. Forma parte de esa tradición
de médicos humanistas cristianos, algunos de ellos grandes católicos, como Giuseppe Moscati. Os recomiendo enormemente la biografía que la BAC tiene recién reimpresa en la colección de BAC Biografías. Esto no es publicidad encubierta, ¿eh? José Moscati o Giuseppe Moscati, un médico de Nápoles que tanto bien hace, que se da cuenta que el ejercicio de la profesión en grado heroico le lleva a ser, pues, don Ángel, sin llegar a ese límite de Moscati, le ha adelantado, porque por haber entrado para defender la religión en política y haberlo calumniado y no haberse desdicho de lo que había afirmado, ahí lo tenemos. Tenéis un montón de cositas. Hemos querido adornar el espacio de esta presentación de la figura de don Ángel en clave académica con todos los materiales que conserva la Biblioteca de San Fulgencio, de nuestro Instituto Teológico. Son todos libros que están tejuelados, pero yo animo que de cara a la próxima beatificación, que para mí es inminente, y creo que se merece don José Manuel Lorca poder presidir como obispo esa celebración, pues que nos fijemos no solo en los más de 70 sacerdotes, en los 4 seminaristas, sino en el laicado. Porque esto es súper importante en estos tiempos. Porque si flaquean las vocaciones a la vida consagrada y la vocación a la vida sacerdotal, nos queda todavía el comodín de la vocación a la santidad, de la vida matrimonial y de la vida laical en todas sus manifestaciones, particularmente en el espacio de la mujer en la vida pública. Cuando le dieron a Alicia Plaza el premio de Mujer del Año, un 8 de marzo de hace poquito, yo dije, ole ahí, la murciana del año. Pero es que se lo tendríamos que haber dado a María, antes que a Alicia, con todo mi cariño, Alicia. Porque estas mujeres sacaron de la desolación, de la ruina, de la injusticia y del despojamiento, pues no echaron viaje a Barcelona hasta que el obispo ya tuvo el palacio restaurado y pudo venir, porque era de aquí, pero estaba también como administrador apostólico de Barcelona. Pero ellas no se andaron con coplas. Amalia, tengo yo allí una finca que ya vas a ver. Ya vas a ver, Amalia. Lo que hace una mujer, un hombre lo tiene que programar, lo tiene que planificar, lo tiene que financiar y tiene que tener el concurso y el aplauso. Lo que hace una mujer es dar vida. Y este hombre, muriendo, resucitó en la congregación y resucitó sin duda en María y en Amalia. Los mártires no son solo algo heroico lejos de nuestra vida. Termino citando a Pablo VI porque yo creo que vale la pena. Nos pedía el hoy ya San Pablo VI que nuestro martirio fuera gota a gota, día a día, sin notoriedad. Porque mártir es ser testigo, testigo de la resurrección y testigo de la gloria del crucificado. No nos olvidemos. Voy a ser glorificado, pero ha pasado por la cruz. Son palabras de don Ángel. Pues yo creo que podemos avanzar en la tarea. Pues la tarea que ahora tenemos es la de hacer una pequeña lectura por diferentes fuentes, recordando que estamos efectivamente en una primera sesión de las que ya son las segundas jornadas de mística y patrimonio. Tenemos que efectivamente entender que, bueno, cuando hace ya meses
recibimos la sugerencia de la congregación de las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado para estar hoy aquí, pensamos, quienes estamos en la mesa, que efectivamente se encuadraba muy bien en unas nuevas jornadas Juan de Yepes, Mística y Patrimonio, porque efectivamente, bueno, por dos motivos. Primero, porque la propia mística en sí es, obviamente, un patrimonio de la humanidad y un patrimonio que debemos cuidar y que, por lo tanto, debemos siempre poner en valor, y porque efectivamente esta historia, que para mí, en mi clave de las múltiples facetas, en mi clave de historiador, esta historia para mí es paradigma de la historia de España del siglo XX, como Edith Stein, por ejemplo, lo será como paradigma de la primera mitad del siglo XX de la historia de Europa, por ejemplo, ¿no? Siendo estas figuras paradigmáticas en la historia, no están exentas de una muy particular espiritualidad, no están exentas de mística en el contenido del material que incluso comparten, ellos dos incluso como matrimonio. No está exenta esta congregación de un pozo espiritual inmenso de la mano de Madre Amalia, empedernida sanjuanista. y bueno, y junto a ello, además, habrá elementos materiales que serán las palabras que nos hablen de eso que hace ya décadas mi muy querido, ya fallecido, profesor Juan Martín Velasco decía cuando describía qué era el fenómeno místico, esa conciencia de la presencia, de la más absoluta trascendencia en lo más íntimo del ser. Y esto hay un momento en el que sucede, y ese es el momento que vamos a hacer. Nosotros ahora, como Juan Carlos ha anunciado, verán que tenemos ahí, y que bueno, nuestro compañero Javier nos va a ayudar para que puedan tener cada uno. Hay dos maceteros, ¿vale? Porque aquí en Ángel y María, que son quienes dan título a la ponencia, son como dos semillas plantadas, ¿vale? Y esta tarde, que estamos en las vísperas del 23, del Día del Libro, pues les damos a cada uno de ustedes, rogándoles que tengan la paciencia de abrirlo conforme yo les vaya diciendo, simbólicamente un pequeño libro. Es como una semilla, es como un libro, y mientras lo reparten digo que es como un capuchillo. ¿Cómo que como un capuchillo? ¿Eso qué significa, Javi? Bueno, pues como un capuchillo no lo digo yo. Como un capuchillo, pues tiene más de 450 años esa palabra. Ya habréis oído sus maravillas en cómo se cría la seda, que solo él pudo hacer semejante invención. Y allí, con las boquillas, los gusanos van de sí mismos hilando la seda y hacen unos capuchillos muy apretados a donde se encierran, y acaba este gusano, que es grande y feo, y sale del mismo capucho una mariposica blanca muy graciosa. Esto en la Murcia de la seda lo tenemos bien claro. Santa Teresa, como no lo tenía claro antes de llegar a este párrafo, explicará a sus hermanas en sus escritos que la perdonen si en algo falla, porque todo lo que sabe sobre los gusanos de seda lo sabe de oídas, que jamás los ha visto, pero que le parece como tal invención que al igual que si fuera una maravilla. Pero ella sabe, porque se lo han contado, que se produce ese milagro. Vamos a hacer de este pequeño libro como un capuchillo, haciendo que lo que está dentro sea lo que verdaderamente importa, no lo que ahora mismo podemos ver en lo que he puesto como una portada, y que vamos a ir poquito a poco desvelando como un ejercicio en donde desentrañemos otra verdad de una realidad que parece única y no es así. Lo que vamos a hacer es un ejercicio para pasar de la historia a la mística, sencillamente eso, y en última instancia a la experiencia que un servidor se llevó hace un par de meses por puro error de imprenta.
pero ya me di cuenta 5 minutos después que no era así. Bueno, lo primero que tenemos en lo que podría ser la portada es lo oficial unos años después, lo oficial en el año en el que poco tiempo, pocos meses después podrá María volver y unos días después o un tiempo después también Amalia le acompañará. Esto que a los que estudiábamos historia pues ya nos salía solo el decirlo de memoria. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. 1 de abril de 1939. Bien. Yo sobre esto ya tengo que decir 2 cosas. La primera, que cuando estas palabras son las que se convierten en oficiales de una sociedad, el cautivo es el Señor, porque es el amor el que queda cautivo esperando poder salir y aflorar de nuevo del corazón de la humanidad. Así que quien estaba cautivo en el momento del dolor, del cansancio, del agotamiento, del rencor y de la venganza, es el amado, como lo estaba el pastorcico. Ese es el verdadero cautivo en el 39. Y estaría desarmado el Ejército Rojo, pero lo que la sociedad estaba era desalmada con L, de Lugo, con el alma perdida. Con el alma perdida, en su totalidad, sin un bando u otro. Esto, escritores como Gregorio Javier en su libro Caravaca de la Cruz lo expresarán muy bien. Las calles parece que cuando todo el mundo duerme y se esconde en ellas, parece que gritan. Parece que gritan. Gritan de vergüenza, de dolor. Y gritan de vergüenza, y gritan de ausencia y de pérdida. Bueno, pues, esto no es lo único. El corazón estaba latente y el corazón lo tienen ustedes por la cara de detrás, aún sin abrir. Me van a permitir que lo lea, pero no porque no se lo sepan, porque lo mismo que he dicho antes, que ya lo conocen muchos de ustedes y quienes después nos puedan seguir a través de la grabación, pues lo conocerían por contexto. Esto lo voy a leer porque si merece la pena decir un parte oficial de guerra de memoria, ¿cómo no va a merecer la pena volver a leer lo que quizá todos conocemos para empezar el camino de la contemplación? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable. Todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas. Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa, pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios su tesoro, nada le falta. Id pues bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todos lo pierdan, solo Dios basta. Quiten el clip, desdoblen y ahora encuentren así estas 2 caras que acabamos de leer, pues una junto a la otra, y dense cuenta de la verdadera respuesta. Dense cuenta de la verdadera respuesta. ¿Quieren ver esto plasmado en Don Ángel? Hagan con la hoja lo mismo que yo y descubran lo que les espera justo detrás de las 2 caras que acaban de leer, sin tener que desdoblar todavía nada. Miren lo que encuentran, el resultado de esto que les digo, en forma de carta 24 horas antes del fusilamiento.
Esto, mi mujer está cansada ya de oírme decirlo. He aprendido que este es el verdadero mensaje que he de, como historiador, de aprenderme de memoria antes que el parte oficial de guerra. Porque esta es la verdadera trascendencia sobre lo que sucedía en ese momento. Si yo tuviera que impartir una historia de España de la primera mitad del siglo XX, sugeriría a los alumnos que aprendiesen tanto una cosa como para Antonio Redondo, amigo de verdad y compañero de los buenos, en momentos trágicos pero felices, por estar en camino de la felicidad eterna. Te envía un abrazo tu compañero y amigo Ángel Romero desde la prisión de Murcia el 12 de septiembre del 936, que era así como se escribe la fecha. Es una visión trascendente por la cual observamos cómo en un momento de tal magnitud, incluso emocional, no podemos desprender la humanidad de esta historia, por muy bien que haya quedado finalmente redactado el relato, que afloren estas palabras en una carta cuando nadie las pide, cuando no hay un aforo que lo escuche, cuando no hay nada de eso, cuando no hay bienes del mundo, cuando no hay glorias vanas a las que nos acabamos de referir con la santa, que afloren esos momentos, en momentos trágicos pero felices, por estar en camino de la felicidad eterna, nos está hablando de una conciencia de la presencia, de la más absoluta trascendencia, singularísima. Bueno, pues ya tenemos estas dos caras. Si tenemos estas dos caras, observamos, por lo tanto, casi el testamento o la hoja de ruta de esas otras cartas que, si damos la vuelta, también encontramos detrás. Y son esas palabras que entre ellos intercambiaban, esas palabras llenas de humanidad y que también, a toro pasado de los acontecimientos, pudiéramos revelar como trascendencia. Le dice Ángel a ella: mi queridísima Maruja de mi vida. He seleccionado el texto por la cotidianidad de la petición. Cuantísimo me acuerdo de ti, constantemente, sin cesar ni un solo momento. Cuídate muchísimo. No te preocupes por nada, pues yo estoy bien y contento con mi suerte. Unos días de incomunicación que ya pasarán y a otra cosa. Mándame toalla, que no tengo. Muchos recuerdos a todos. Y para ti millones de besos de tu siempre, siempre Ángel. Te quiero con locura. Imagínense lo que puede significar años después seguir leyendo para María esas palabras del ya pero todavía no. Cuídate muchísimo, no te preocupes por nada, pues yo estoy bien y contento con mi suerte. ¿Y qué es este mundo antes de su encuentro? Unos días de incomunicación que ya pasarán y a otra cosa. Y dice María en otro de los testimonios que las hermanas pudieron dejar grabados o registrados. No me fue posible dormir aquella noche. Ante un cuadro del corazón de Jesús que yo había regalado para ser entronizado en la casa de la tía Teresa, me pasé la noche diciéndole lo mismo que mi abuela cuantísimas veces, cuantísimas noches. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío y te confío a Ángel. Qué pena e inquietud. Decía muchas veces esa oración tan magnífica. Tomad, Señor, y recibid todo. Todo. Y de este intercambio de amores, después ella sabe ofrecer el resultado de parte de los dos. Y dirá, hacer como Cristo y pedir por ellos, pues es verdad que podemos repetir como Cristo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué bueno es el Señor. Las hermanas en alguna otra charla me han oído decir que lo tengo más que comprobado. No hay sociedad sin Dios. No hay sociedad sin Dios porque aquella sociedad que niega la presencia de Dios o de una deidad
atendiendo a la cultura de pertenencia, no se preocupen que no tardarán mucho en elevar a una persona como el Dios de esa sociedad. No hay sociedad sin un Dios. No la hay. Que nadie les engañe. No la hay. Simplemente hay que esperar a ver quién se erige como tal. Y de la autora de esos capuchillos a lo que hace también definir de un modo lleno de belleza, que también es parte de la cátedra Juan de Yepes, la poesía de Madre Amalia, porque tenemos a dos Teresas, a Teresa de Jesús y a la que Madre Amalia llama, a su María, a su compañera, en el mismo año 42, ya la llama la nueva Teresa. He cogido simplemente un extracto, pero léanlo. ¿A dónde irá? A buscar lágrimas que enjugar con sus sonrisas. Esto es lo que va a pasar y por eso lo quiero leer, porque el poema es la continuación de los párrafos que he copiado en la columna izquierda. Es decir, la continuación de las cartas desde la cárcel, de la oración desde la casa que espera, que aguarda lo que haya de suceder, de la conclusión a la que se llega pasando el luto, después es vamos a remangarnos y a trabajar. ¿A dónde irá? A buscar lágrimas que enjugar con sus sonrisas, miserias que remediar con esas manos benditas, a llevar paz a las almas, a predicar la doctrina de perdón y caridad que antes de enseñar practica. Si de Ávila es el orgullo la Teresa de Castilla, orgullosa debe estar Murcia, tierra levantina, porque esta nueva andariega vio en ella la luz nativa. Almas gemelas que nacen en unas tierras distintas, si una hora le roba a Levante el calor y la alegría, la hidalguía y el valor, la otra le roba a Castilla. De Jesús se llamó aquella, que Cristo está ser apellida, de Cristo ésta se apellida, del mismo ideal guiadas, por el mismo ideal, por el mismo amor unidas. Canta a su amado entre rejas la Teresa de Castilla. Por las llanuras y montes le canta la levantina. Si a la castellana viéramos por segunda vez nacida de Cristo crucificado, sin duda se llamaría. Y ya tenemos todas estas caras. Y fíjense cómo, andando por esa mística que nos desvelan los testimonios, qué pequeño va quedando el parte oficial de guerra. Qué pequeño e insignificante, qué pequeños e insignificantes quedan esos informes de lo que parece que estamos revelando que es una de múltiples caras de lo que tradicionalmente se hubiera dicho que es un solo bando. Sea lo que fuere, no es una misma visión del hombre. Como ha dicho Juan Carlos, esto no va de religión cuando describimos el conflicto bélico. No, señores. Esto no va de religión, porque ese parte oficial de guerra no va de religión. Pero lo demás que hace chico el parte oficial de guerra, sí. Eso sí. Y eso no entiende de color. ¿Qué tenemos por detrás? Porque no entiende de color. Entiende de senda. La subida al Monte Carmelo. La subida al Monte Carmelo. La subida al Monte Carmelo, de la cual yo me quiero parar, en esos dos caminos que acabarán sin llevar a ningún sitio en particular. ¿Por qué? Porque si solamente aspirásemos a los bienes del cielo, no tendría sentido la cotidianidad y la necesidad con la que Ángel le dirá a María: fulanito, por no mencionar ahora los distintos apellidos, me debe aproximadamente tantas pesetas. Menganito también me debe una liquidación. El alquiler de la casa está sin cobrar los meses de julio, agosto y septiembre. Quedan por cobrar los recibos que debes tener tú, Marujica mía. Cuando los bienes los tengas otra vez en tu poder, puedes vender las tierras del camino de Santa Catalina y la finca del campo, siempre, creo, salvo mejor opinión tuya, hermosa mía, consultándole a Juanito. Caballos, coches, etcétera, creo los puedes vender.
Como no habrá que hacerse entierro, que me metan en una caja muy modesta que encuentren, metiendo los retratos que quieras, pero siempre que no falten los que tengo en mi despacho, el de la mesa y el de mi cómoda iluminado. Si no nos paramos en las cosas del César, que son para el César, no para Dios, evidentemente perderíamos el norte también sobre la verdadera humanidad. Por eso, por haberlos procurado, si solo procurásemos los bienes del cielo, tuve menos que tuviera si por la senda subiera. Tardé más y subí menos porque no tomé esa senda. Desterrando la humanidad, desterrando las raíces y desterrando las claves de nuestra sociedad. Y tengo aquí alumnos de distintos seminarios, desterrando que estos temas han de ser trabajados desde el punto de vista no solamente religioso, sino también sociológico, académico, universitario. Si desterramos toda esa serie de cosas, olvidamos verdaderamente algo tan fundamental como la humanidad de Cristo. Pero por otra parte, obviamente, esa revelación de estar en camino de la felicidad eterna nos dice que efectivamente hay en él algo que también mañana se verá en la exposición, el desprendimiento, el desasimiento de los bienes de la tierra. ¿Por qué? Porque si solo fuera así, pues cuanto más los procuraba, con tanto menos me hallé. Cuanto más uno quiere, pues mayor sensación tiene de que le falta algo. Y por ello no pude subir al monte por llevar camino errado. Fíjense que ese camino no solamente se queda en mitad, como pasa con el de los bienes del cielo, sino que se sale por completo del monte. No voy a seguir porque esto, con todo lo que entre ambos hemos dicho, van viendo quienes no conozcan toda la biografía de Ángel y de María, que efectivamente son esos dos caminos de santidad que convergen en una senda. Sí que convergen en la senda de un verdadero testamento espiritual. Y ahora es cuando viene lo que solamente un minuto, cuando me puse delante de la impresora, pensé que era un accidente. Yo quería, en un curso que di en Villa Pilar hace unos meses, yo quería en una cara mostrar este gráfico, esta reproducción de la subida al Monte Carmelo, y por otra parte la carta de Don Ángel. Pues abran que se encuentren con lo que para mí fue el regalo de la fotocopiadora. La fotocopiadora me imprimió las dos cosas una encima de la otra y solapó la carta de Don Ángel a su amigo, la solapó a la subida al Monte Carmelo. Yo le dije a la hermana Concha, me ha pasado una cosa que cuando estemos en la conferencia te enseñaré. Bueno, pues esto es lo que quiero que ustedes vean. Para mí fue un error cuando vi que salía por la misma cara y digo, bueno, ya la tengo que repetir. Y sí la repetí para en el curso ofrecer lo que yo tenía que ofrecer. Pero esto, que luego ha sido una reproducción que he hecho, la que salió así, la guardo en mi casa y también mi mujer sabe que acabará con un marco. Porque, no solamente porque ahora sí me parece que el siglo XVI y el siglo XX convergen en esto porque es la verdadera respuesta de una subida al Monte Carmelo con los acontecimientos de la España del siglo XX. Y por favor, que nadie les cuente otra versión de lo único que puede ser perdurable, que es el amor. No solamente eso, sino que en esa forma de plasmar la vida en clave de subida al Monte Carmelo, en donde ya todo quedase dicho y que por lo tanto habitase en el eterno convite, en la cena que recrea y enamora, el divino silencio y la divina sabiduría, porque no habrá nada que decirse y porque todos ya lo sabremos el uno del otro. Lo que ya me despojó de todo lo que me quedaba de sensación académica fue que cuando puse así la hoja, resultó que el camino de las nadas no quedó solapado por ninguna letra y lejos de ello, ese camino queda flanqueado por dos de los renglones de la carta que dicen exactamente estar en camino de la felicidad eterna. Esto salió así de la fotocopiadora y es lo que les quería enseñar. Esto dobladico es
lo que para mí es una versión muchísimo más fidedigna ¿de qué? Del libro de la vida de la historia de España. Por mi parte, hasta aquí. A veces las providencias, a veces los errores, a veces las contrariedades. Una de las citas que yo más repito de Teresa de Jesús de las Moradas dice así: el Señor os lo dará a entender, para que de las contrariedades saquéis humildad y no inquietud como pretende el demonio. Al decir esto al lado del Padre Pascual, me pongo yo, si digo me equivocaré. Pero sí, en una contrariedad probablemente sale a veces la genialidad. Y a veces sale... Creo que para nosotros está siendo el espacio y el ámbito de la Cátedra Juan de Yepes un espacio verdaderamente transdisciplinar, como nos pide Veritatis Gaudium en el proemio, en este aniversario primero del Papa Francisco, donde no se trata de que una ciencia hable con otra, sino de que haya una emulsión de todas las ciencias, de todos los saberes, de todos los creeres y de todos los amores, para ir alumbrando un camino nuevo. Yo creo que nos podemos permitir, si ustedes lo desean, que alguien haga alguna pregunta un poquito más académica o biográfica. Está con nosotros el profesor de inglés de nuestro centro, Alexander, que probablemente lleva un añito y pocos meses en España, y me decía esta mañana, volveré esta tarde, o ayer, no recuerdo. Pues como a él les brindo, a los que menos conozcan del misterio y del tesoro de ese amor que tiene dos caminos de santidad, pues que hagan las preguntas que necesiten, y si podemos, se las vamos a responder. Nos tomamos 10-15 minutos, si lo desean, para preguntas concretas, porque hemos dado todo por supuesto, pero el educador justo sabe que todo no se puede dar por supuesto, dados los saltos culturales y generacionales en los que vivimos. Así que, si tienen alguna pregunta, yo le brindo a quien viene del Estado norteamericano, de los Estados Unidos de América, pero tiene como lengua la de Miguel de Cervantes, que pasado mañana vamos a celebrar en el Día del Libro, que menuda síntesis. Mañana, claro que digo, ayer fue el Papa, hoy teníamos esto y mañana el Día del Libro. Pues si quieres alguna curiosidad, ¿quién es ese ángel? ¿Quién es esa María? ¿Quién es esa Madre Amalia? ¿Qué es Villapilar? ¿Me van a dejar ir con Evan, que es su pareja? ¿Me van a dejar ir a ver ese jardín? Sí, si puedes clarificar un poco hablamos de Ángel mucho, pero no sé nada en realidad de la mujer, de su historia, de quiénes son. Yo sé que es una pregunta muy abierta, pero si alguien me puede ayudar. Bueno, nos pregunta Alexander que quién es María Seiker, y también yo he mencionado a Madre Amalia. Bueno, pues de la historia de la Iglesia en la parte congregacional y de la historia también de la mujer a finales del XIX y del XX, es un contexto sociológico en donde aparece, de hecho, la mujer en la sociedad europea de final del XIX y principios del XX ofrece una respuesta muy singular para entrar de lleno en la vida pública. Por un lado, el movimiento sufragista y por otro lado, las congregaciones religiosas. Son dos de las líneas que en ese momento tienen lugar. Esto para que entendamos la potencia de ciertas figuras femeninas en el siglo XX en esta línea. Ahora bien, esto no es el impulso inicial de María. Claro, es que estamos hablando de que María Seiker, Gaya y Amalia Martín de la Escalera son las madres fundadoras de una congregación religiosa que tiene su casa madre aquí en Murcia, en la pedanía de Santo Ángel y concretamente en la finca de Villapilar, las Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado, que tienen ya fundaciones, casas, comunidades, pues por medio mundo, porque tienen en España, tienen en América Latina, tienen en África,
etc. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Que esa congregación nace un episodio antes de que nazca en ella, en María, que es la murciana, puesto que Amalia va a provenir de Santander y ambas se van a encontrar los años del 36 al 39 en que dura la Guerra Civil Española. Y cuando ya tienen la oportunidad de venir para acá es cuando inician el proyecto en común. ¿Qué es lo que pasa? Que previamente quienes han iniciado de algún modo pues, los signos de lo que después va a ser eso es un matrimonio. Es decir, María no era una persona, no era una mujer consagrada, no era una persona que se hubiera planteado de origen ser religiosa. No, María era una mujer casada, era una mujer de una familia acomodada de Murcia. Al igual que Ángel, que tiene una gran profesión y que le iba bien en su profesión, como otorrino nos lo dice, por ejemplo, que tuvo la oportunidad de ir y de acompañarle a su mujer a un congreso en París. Y eso no es lo habitual a principios del siglo XX. O que tenían caballos y ella, por ejemplo, era una, como ha dicho Juan Carlos, una gran amazona. Tienen un buen poder adquisitivo. Y después de que ellos se casan y viven en el centro de Murcia, Ángel, con el dinero de su padre, consigue comprar una casa para el verano. Una finca en Villapilar, porque Villapilar viene, el nombre viene no porque ellos se lo pusieran, sino porque había ya una Virgen del Pilar allí, puesto que la casa incluso ya tenía una capilla, que no habiendo parroquia en la pedanía de Santo Ángel, que la parroquia fue también instigada por las hermanas de Cristo crucificado, por María y por Amalia, cuando ya volvieran, la capilla se abría a la gente de Santo Ángel. Esa casa ya tenía una capilla. Esa casa tenía una capilla. Ellos compran esa casa para que sea su residencia de verano. Y en el momento de la guerra, en el momento del estallido de la Guerra Civil Española, puesto como sí hemos explicado, Ángel pues participa en la vida pública y además política de una manera más o menos discreta en cuanto a lo político quizá, pero sí obviamente con esa perfectamente visible, ¿no? Faceta de su catolicidad. Entonces, en un momento en donde el odio se apodera de la sociedad, de la murciana y de cualquiera, de toda la geografía española, pues efectivamente comienzan lo que hoy llamaríamos las primeras redadas de personas a las que quieren, evidentemente, pues arrestar, fusilar, etcétera, etcétera. Y él, que forma parte de las familias importantes de Murcia, pues es una persona muy conocida. Si no me equivoco, hasta había llegado a ser presidente del Real Murcia, del club de fútbol. O sea que es una persona archiconocida en la ciudad. Con lo cual, esto es lo que sucede. Él se entrega para evitar que se lleven a su mujer y pensando que estando en la cárcel, en la comisaría primero y luego ir a la cárcel, pensando que así al menos podrá estar protegido de un fusilamiento en mitad de la calle. Pero al final no acaba bien. Ella tiene que huir de Murcia. Ella se llevará dos cosas, aparte de sus efectos personales, se llevará la alianza que conseguirán recuperar de él y se llevará el libro de la vida de Santa Teresa, que era un regalo que Ángel le había hecho a ella. Se llevará esas dos cosas. Y así comienza, acompañada por guías espirituales, igual que Amalia, van en un momento dado a conectar ambas, a través también de un confesor. Y va a poner en contacto a una con la otra. La otra ya quería haber sido carmelita descalza, pero su salud frágil, etcétera, no se lo había permitido en su adolescencia o primera juventud. De hecho, creo que hay un confesor que le dice: ¿quién sabe si en un momento dado no te encontrarás con una viuda que tenga unas propiedades y que podéis hacer algún proyecto juntas? Eso Amalia lo dice. Son dos frustraciones. Se ha truncado la vida de Amalia, se ha truncado la vida de María. María ha huido saliendo en barco, yendo a Cartagena y a Marsella y atravesando la zona nacional, y en Salamanca suceden estas cosas. Pero la lectura espiritual que hay de fondo es que el misterio pascual nos alumbra la vida a partir de la muerte. Es el grano de trigo que cae en la tierra y va a dar frutos y va a tomar su color con el tiempo oportuno. Hacer una excursión a Villapilar, preguntar por las hermanas, y están los tres juntos. Sí. En esa capilla, que ya estaba previa a la casa, donde iban
vecinos los domingos a cumplir con el precepto dominical, ahí está Madre Amalia, está Madre María y está don Ángel Romero. Y en ese caminito de los pinos hay un Vía Crucis que yo les recomiendo que recen con esta filigrana, haciendo esa tercera semana, que es: vamos contigo a Jerusalén, vamos a morir contigo. Pero son las flores de esta huerta y son los frutos de esta vega. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún detalle, alguna imprecisión que hayamos tenido con nuestras licencias poéticas o testimoniales? El libro de Juan Manuel Martín Moreno, yo creo que es el primer libro que yo leí hace ya años para enterarme. Creo que sigue quedando ejemplares. Este es el gran libro para entender la figura de María Seiker. Ella tiene el decreto de las virtudes heroicas, tiene el título de venerable y estamos esperando que algún milagro suceda por su intercesión para poder ir a su beatificación. Y de las hermanas apostólicas de Cristo crucificado, del que también tenemos ejemplares, creo que es el inicio de Ángel. Pero a los extranjeros y a los jóvenes yo les recordaría que no me lean la guerra civil con WhatsApps o como el que dice soy del Madrid o soy del Barcelona. Ese simplismo mata a un pueblo que, como Caín y Abel, siendo todos Caín y Abel en cada persona, nos destrozamos, y gracias a esta intuición y a maravillas como la transición política pudimos recuperar la concordia y pudimos decir siempre es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Yo empezaría por esta bibliografía y tenéis también afuera, si tenéis chavales, tenéis un folleto precioso como un cómic que también podéis ahí referenciarlo y sobre todo os podéis pasear por la cárcel vieja, os podéis pasear por su calle que está en Vistabella, os podéis pasear por Villa Pilar, podéis ir a la calle Alfaro y donde ellos vivían se ve la fachada lateral que ahora se está restaurando en San Bartolomé, con el cuartico de ánimas, que creo que por esos ojos han pasado siempre ellos, a enfilar para la Trapería o a enfilar para la calle de la Sociedad o a enfilar para el Teatro Romea, que también lo frecuentaban, porque hay algo aquí muy grande, y es que la humanidad de Cristo es donde brilla la divinidad de Cristo. Y en la humanidad plena de un cristiano que sigue a Cristo, trascendemos, apelo a la definición de Martín Velasco que se nos ha leído, que se ha recordado en la memoria prodigiosa de Javi, pues es que si te quieres encontrar con lo extraordinario, tiene que ser en la vida ordinaria. Adorar al Santísimo, pero celebrar la Eucaristía y servir a los pobres. Porque solo adoración o solo servicio a los pobres, poca cosa. La vida y la fe se retroalimentan mutuamente. ¿Alguna preguntita? Que no tengamos la última palabra. Pascual, ¿alguna preguntita? ¿Alguna aportación? Vaya por Dios, cierra que has abierto. Bueno, pues la verdad que es un privilegio en este sentido como murciano saber que yo desconocía totalmente, a las hermanas sí que las conocía, pero esa relación con Teresa de Jesús, ¿no? La Madre María, ¿no? Con la Madre Amalia, ¿no? Y también descubrir don Ángel, ¿no? La verdad que son hombres, son personas que han hecho una experiencia, ¿no? Y como experiencia han descubierto la objetividad, la presencia objetiva de Dios en su vida, ¿no? Y pues han descubierto al crucificado, han descubierto la nada, han descubierto el todo. A mí me parece muy interesante, ¿no? Como de esta tierra, ¿no? De esta tierra,
que muchas veces nos fijamos en nuestras tierras. Yo soy una persona que, como carmelita, desde los 20 años he pululado por distintos lugares de España y del mundo, ¿no? Pero que reivindico mucho nuestra tierra, en esta tierra de Murcia, ¿no? La fecundidad no solo de la huerta, de sus campos, sino también de la mística, de la experiencia de Dios, ¿no? Una iglesia tan rica, ¿no? Para mí es una aportación bastante bonita, ¿no? Y gracias porque a la Limón la habéis hecho bastante bien, creo yo. Las hermanas son las mejores, o vosotros que conocéis más la historia y la experiencia, yo creo que ha sido muy interesante, ha merecido la pena por mi parte el esfuerzo. Sí, gracias. Tuvimos en esta misma mesa una sesión fulgentina hace unos cuantos meses e invitamos a la directora y el secretario técnico de la Oficina de la Causa de los Santos. Don Fernando del Moral es un curita pitagorín, como está grabado así, que lo vea y que me mande un mensaje. Porque doña Lourdes Grosso es otra cosa, es una señora sabia con una edad, pero él, voy a recogerlo a la estación, porque Lourdes estaba con las hermanas identes, la congregación a la que pertenece. Dice, no vayas a recogerme a la estación, porque yo llego en un tren anterior y me voy a Villapilar. Y me están diciendo que así fue. Pues Fernando tenía una información, porque es un caso único en la historia de los mártires, en la historia de España, en la historia de la santidad en España. Porque a veces nos ha costado años ver canonizados a los padres de Teresita de Lisieux. Nos ha costado siglos ver canonizados a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza. Y voy por pocos matrimonios más. Pero tendremos también que ese amor único se ha tornado un amor radical hasta el extremo en él y un amor conyugal que se ha transformado en amor de consagración. Hoy nos gusta decir en pastoral vocacional que hay un solo amor y es el mismo para el amor pastoral o la caridad pastoral del sacerdote, para el amor conyugal o matrimonial de un matrimonio, para el amor de una mujer o un hombre consagrado, pero todos por el bautismo movemos el mismo amor. Tendremos la dicha pronto y tendremos la dicha en Murcia de ver canonizada, primero beatificada, a Madre María, y tendremos la dicha de ver a su esposo con esa alianza que se fundamentaba en ese detalle de ser acompañadas por el libro de la vida de Teresa de Jesús. Así que les emplazo a la beatificación de ambos. Sea o no el mismo día, es el mismo amor.